Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Mi nombre es Silvia Lobato y quiero presentarles algunos temas en cómo usamos la fibra óptica. Fascinados por los colores, los seres humanos nos maravillamos con la belleza que produce la luz sobre los objetos y en la naturaleza. Este es uno de los vitrales en la Catedral de Chartres en Francia. Es una maravilla del trabajo de las personas, pero es una maravilla porque la luz lo expresa, porque sin la luz no lo podríamos apreciar. Y este es el Cerro Arcoíris en Perú, que es otra maravilla que la luz puede expresar, porque si no fuera por la luz, todos esos distintos materiales que nos dan esa belleza de colores no la podríamos apreciar. Pero vinimos a hablar de fibra óptica. Y hay muchas cosas que ya conocemos de la fibra. Que la utilizamos para iluminación. Hoy en día es muy común esto, especialmente en espacios reducidos. Que la usamos para servicios de endoscopía. Que la usamos en microscopía y en espectroscopía. En microscopía porque podemos iluminar objetos que necesitamos ver, que son muy pequeñitos, y la fibra óptica nos viene muy bien para eso. En espectroscopía, porque podemos hacer análisis espectroscópico de un material que quizás no podemos colocar dentro del espectrómetro. Entonces podemos trasladar la imagen que una fibra óptica nos puede traer. Lo utilizamos para sensado, ¿sí? A través de la detección de perturbaciones, de modificaciones que sufren ciertos parámetros físicos de la fibra. Podemos sensar temperatura, presión, humedad y otros parámetros que la fibra no detecta porque no son parámetros, perturbaciones que modifiquen las características de la fibra. La fibra puede sensar modificaciones que se producen en otro transductor y llevarlas para ser analizadas. Entonces contribuye al trabajo de sensores. La usamos en transmisión de potencia. Sí, para aportar energía a través de células fotovoltaicas. Claro, no tiene la eficiencia que podemos tener con otros medios, ¿sí? Pero sirve para trabajar en ambientes donde sería peligroso o donde directamente no se puede trabajar con electricidad. Y por supuesto, y el tema con el que vamos a seguir hablando, lo utilizamos en telecomunicaciones. Solo para recordar o para comentárselos para quien no lo haya visto, la luz visible forma parte de una zona muy pequeña de todo el espectro electromagnético, que va entre los 400 nanómetros y los 700 nanómetros. ¿Sí? La relación entre longitud de onda y frecuencia está dada por la velocidad de la luz, que está muy cercana a los 300.000 metros por segundo. Pero vamos a definir como luz, o la luz con la que vamos a trabajar dentro de la fibra óptica, a un rango un poco mayor, que va por debajo de los infrarrojos hasta un poco por encima, bastante por encima de los ultravioletas. Por debajo de los infrarrojos es lo que vamos a trabajar en fibra óptica, en telecomunicaciones en particular. Estas luces no son visibles, ¿sí? Nosotros no vamos a poder observar la luz de la fibra con nuestros propios ojos. De hecho, es muy peligroso hacer eso, mirar la fibra óptica cuando está siendo perturbada con una transmisión. Pero está circulando, ¿sí? Es parte de la definición de la luz. ¿Por qué usamos la fibra óptica en telecomunicaciones? ¿O qué ventajas presenta que la hacen atractiva para ser usada? Primero y principal, su gran ancho de banda. La fibra óptica es uno de los medios de los que disponemos hoy en día con mayor capacidad de transferir grandes volúmenes de información en poco tiempo. Esa es la definición sencilla de ancho de banda. Hablamos de millones y millones de llamadas de teléfono en un solo hilo de fibra. O decenas de miles de canales de televisión transfiriéndose en un solo hilo de fibra. Eso es imposible en cualquier otro medio que conozcamos. Por su inmunidad a las interferencias electromagnéticas, justamente por estar trabajando en una zona del espectro donde no es conductora de la electricidad,
no se va a ver afectada la señal que es transmitida dentro de la fibra por perturbaciones eléctricas, ¿sí? No va a actuar como una antena, con lo cual tampoco va a recoger señales que estén pululando por el mismo ambiente. Tiene una baja pérdida por atenuación. ¿Qué significa esto? Todos los medios, ¿sí?, sufren atenuación, o sea, disminuyen la potencia. La atenuación es la disminución de la potencia que tiene una señal al cabo de un determinado recorrido, después de una cierta cantidad de metros, kilómetros que esa señal recorre a través de ese medio. En el caso de la fibra óptica, es muy poquito lo que se pierde por kilómetro. En otros medios se habla de metros. En la fibra hablamos de decenas, centenas de kilómetros, ¿sí? Estamos hablando de unos 0,2, ¿sí?, dB por kilómetro. Tiene aislación eléctrica, un poco relacionado con lo que decíamos antes. No se va a ver afectada por deficiencias en la puesta a tierra, como los enlaces de radio, que son muy afectados por este tema. No se van a ver afectados por tormentas eléctricas, ¿sí?, descargas. Y entonces puede ser tendido junto a servicios de tensión, incluso de alta tensión. Y la seguridad de la información. Me refiero a que es muy difícil técnicamente y además muy complejo intervenir en la fibra óptica y robar la información que está siendo cursada por esa fibra. ¿Qué es la propagación o cómo se da la propagación dentro de la fibra óptica? Bueno, primero y principal, desmitificar que la fibra sea un hilo de vidrio. Son dos. Sí, son dos hilos de vidrio. Es un hilo de vidrio o una construcción a base de sílice, recubierto por otra capa también de vidrio, ¿sí?, otro producto que también se construye en el mismo proceso, cuya característica es que el índice de refracción de cada uno de esos dos materiales es diferente. Y el índice de refracción es lo que me va a provocar esas reflexiones en esa superficie que hay entre un material y el otro, que me van a permitir que la onda, la señal, quede confinada en el medio interior, en el medio que normalmente llamamos core y al recubrimiento llamamos cladding. Entonces, toda esa reflexión que se produce en esa superficie de contacto entre los dos materiales me va a permitir que la señal viaje en el tiempo, ¿sí?, atraviese la distancia dentro de la fibra. Por supuesto, tenemos el cono de aceptación, dependiendo del ancho, ¿sí?, del diámetro que tenga ese cono de aceptación, será la cantidad de modos y las posibilidades de transmisión que tenemos dentro de esa fibra. Cuanto más angosto, menor es la cantidad de modos que vamos a aceptar. Eventualmente, monomodo, vamos a aceptar un único modo de transmisión donde en teoría no tenemos reflexiones. Si la fibra está estirada, no vamos a tener reflexiones. Esto es un gráfico bastante aproximado de cómo se ve microscópicamente, ¿no? No todo es tan bonito. Las dificultades que vamos a tener naturalmente, y como también sucede con otros medios de comunicación, son dos: la atenuación y la dispersión. La atenuación es ese fenómeno por el cual la señal de entrada pierde intensidad, pierde potencia mientras va atravesando ese medio. En el caso de la fibra, esto se da por el simple recorrido de la fibra, se da por la presencia de empalmes, se da en los conectores, se da en los divisores de frecuencia que tenemos que colocar por el camino. Y finalmente la señal llega con menor intensidad, más chiquitita. El otro fenómeno es la dispersión. Por culpa de la dispersión, ese pulso prolijo que coloca el transmisor a la entrada se va deformando, se va ensanchando, y entonces cuando llega es un pulso que ya no tiene esa forma tan prolija que tenía a la entrada. El resultado total es que la señal que llega, si la distancia fue muy larga, es una señal chiquitita y deformada.
¿Y por qué digo que esto es un problema? ¿O por qué queremos que esto no suceda? ¿O querríamos que esto no sucediera? Bueno, evitarlo no lo podemos evitar. Vamos a tener que aprender a vivir con eso. Pero el problema es que en todo este jueguito lo que queremos es transmitir un mensaje. Y transmitir un mensaje no es hablar y nada más. La gracia de todo esto está en tener un transmisor y un receptor. Que si hay muchos transmisores, todos tengan oportunidad de decir su mensaje, haciendo turnos, asignándole canales a cada uno. Un medio por el cual compartir ese mensaje, en nuestro caso la fibra óptica. Un lenguaje común, ¿sí? Alguna manera de codificar ese mensaje, un idioma. Y finalmente un receptor que pueda detectar ese mensaje que fue transmitido, ¿sí? Y que eventualmente pueda conservar, almacenar esa información y consumirla o leerla más adelante. Si el receptor es incapaz de detectar el mensaje, por más deformado o chiquito que llegue, no sirvió de nada todo esto. Entonces todo nuestro trabajo va a estar en lograr que el mensaje llegue a destino. Ese es el propósito de la comunicación. La oral, como se está dando en este momento, o adentro de la fibra óptica. Bueno, ¿cómo hacemos la gracia? ¿Cómo hacemos la magia de todo esto? Cuando un sistema o cuando un medio nos da la ventaja de tener tanta capacidad, no es habitual que usemos la fibra, si bien podemos conectar transmisor y receptor directamente a través de una fibra. La gracia es poder aprovechar esa gran capacidad para armar un sistema que se pueda compartir entre muchos transmisores y muchos receptores. Entonces, la técnica que se utiliza podría ser una técnica de dividir esto en canales. Acá los canales no los vamos a llamar división por frecuencia. Como estamos hablando de luz, nos referimos a las longitudes de onda. Entonces hacemos canales y cada uno de ellos va a estar centrado en alguna longitud de onda. Va a ser una porcioncita del espectro, un canal. Otra porcioncita del espectro, otro canal. Cuidando que los canales no estén pegados, ¿sí? Evitando que las polleras del espectro de unos y otros se pisen, para poder justamente recuperar la señal, porque de otro modo tendríamos más dispersión de la señal. Vamos a tener unos elementos que se llaman transponders o transpondedores, que me van a permitir inyectar la señal de las distintas fuentes, de los distintos orígenes de la información, una interfaz Ethernet, una interfaz SDH, una entrada de televisión, etcétera, me la va a ubicar en cada uno de esos canales. Estos transpondedores son tuneables, son ajustables a la banda de trabajo donde queremos ubicar a cada uno de los canales. Esto no es caprichoso. Una organización internacional de telecomunicaciones define la grilla, define cuáles son esos canales, ¿no? Luego de los transpondedores vamos a tener que coleccionar, juntar o agregar cada una de la información que ellos aportan en una única señal compuesta. Para eso está el trabajo de los multiplexores. A la salida del multiplexor tenemos la señal compuesta con la información de todos esos canales. Esa información tiene que recorrer su camino y eventualmente en algún momento ser demultiplexada, ser recuperada para cada uno de los destinos que corresponda con cada una de las fuentes. ¿Tá? Entonces, se produce un filtrado de cada uno de los canales de interés. Hay otros transpondedores que nuevamente trasladan, recuperan la información de la banda de trabajo donde se recibió a la interfaz que lo necesita recibir. Si en el camino hay que, decimos, bajar un canal o subir otro, porque no todos los orígenes quizás tengan el mismo lugar como destino, sino que a lo mejor hay una bifurcación en el camino donde alguno de los destinos baja o alguna nueva fuente hay que agregarla, entonces tenemos
otra cajita que es un add-drop multiplexer. Se suban o se bajan canales en algún punto del recorrido, según el interés. ¿Vamos bien? ¿Sí? Otros elementos que componen este sistema van a ser amplificadores ópticos. ¿Por qué querríamos tener amplificadores ópticos? Para combatir la atenuación. Dijimos que si la señal se va perdiendo potencia, en algún momento necesitamos que gane potencia para que pueda seguir recorriendo más kilómetros. En algún lugar vamos a necesitar regeneradores de señal. El gráfico es muy grosero, pero la idea es justamente entender que en algún momento ya no me alcanza solamente con magnificar la señal. ¿Cuál es el problema solamente de amplificar la señal que me llega? Amplifico todo junto. ¿Qué quiere decir todo junto? ¿Quién está junto con la señal? El ruido. Entonces, ¿magnificaría también el ruido? Eso me haría perder relación señal a ruido. Me obligaría a que en algún momento el receptor, por más que la señal llegue con buena potencia, que sea ininteligible la información. Entonces, en algún momento tengo que, ok, hasta acá llegamos, borrón y cuenta nueva, empecemos todo de nuevo. Recupero la señal cuando todavía puedo entender qué es un 1, qué es un 0 y cada uno de los componentes de la señal. La paso a eléctrico, la emprolijo de nuevo y la vuelvo a pasar a óptico amplificada. Y sigue su camino, ¿sí? En algún lugar, o digamos, frente a algunos componentes, puede ser necesario que agregue atenuadores, ¿sí? Yo sé que la atenuación es una desventaja, pero hay algunos elementos, hay algunos componentes donde la señal de determinada potencia puede destruir o puede dañar al elemento que viene a continuación. Entonces, previo a eso, necesito atenuarlo, bajarle la potencia. Y otra cosa que vamos a encontrar, que es bastante común poder ubicar dentro del sistema, son los compensadores de dispersión. Así como el amplificador me devuelve potencia que perdí por culpa de la atenuación, compensadores de dispersión me van a recuperar la forma de la señal si es que fue muy dispersada hasta ese momento. Este compensador suele ser una fibra con parámetros opuestos, diferentes, a la fibra que está en la línea, que está tendida. Entonces, de alguna manera, algunos elementos de la dispersión pueden ser compensados. No dije quiénes podrían ser las causas de la dispersión. La atenuación sí dije, la distancia, los conectores, los empleados. Pero la dispersión en la fibra tiene causa cromática. Sí, ¿no? Apago este. Hola, hola. ¿Vamos bien? La dispersión tiene algunas causas. Dos de las más comunes que se tiene que combatir de alguna manera son la cromática, que es justamente que el canal que estamos transportando no está compuesto por una sola longitud de onda, sino que es una cantidad de longitudes de ondas diferentes. Y la velocidad de cada una de esas longitudes de onda es diferente. Entonces, transcurrida una cierta distancia en el receptor, el pulso se ve ensanchado por culpa de que las componentes de la señal llegaron a distinto tiempo al receptor. Y otra causa de la dispersión, también muy común y muy difícil de tratar, es la dispersión por modo de polarización. La señal no viaja de cualquier modo, viaja sobre un plano. Es decir, si tuviéramos que graficar la onda, la luz no hace esta formita, ¿no es cierto? Pero es la manera que graficamos su desplazamiento. Pero no lo hace en cualquier lugar del espacio, lo hace siguiendo esa gráfica sobre un plano, o vertical u horizontal. El problema es cuando ese plano se está moviendo, cuando no tenemos
un recorrido que siempre se da en un plano o en el otro, sino que hay tramos de la fibra donde se da horizontal, otros tramos se da vertical. Las causas son múltiples, ¿sí? Las causas pueden ser diferencias de composición de la fibra, producto de empalmes, producto de curvaturas, producto de estrés, ¿sí? Tensiones o presiones que se dan sobre la fibra, y afecta mucho la forma del core, ¿sí? La medida que el core no es cilíndrico perfectamente, empieza a sentirse mucho estas diferencias en los planos. Y debido a eso se producen las dispersiones por diferencias en los modos de polarización. De todos estos componentes, que son todos muy interesantes, hay uno que resulta, a mi juicio, el más interesante de todos, que es el amplificador. Amplificadores eléctricos conocemos unos cuantos, pero amplificadores ópticos yo por lo menos no conocía tanto hasta que me empecé a dedicar a esto. El amplificador óptico funciona en el mundo de la óptica. Funciona de manera pasiva, es decir, no se alimenta. De alguna manera tenemos que aportarle potencia a una señal que es óptica con un mecanismo óptico. No es que estemos obligados a hacerlo, pero si lo hacemos en este mundo, en el mundo óptico, lo hacemos rápido, lo hacemos instantáneamente. No tenemos que convertir la señal eléctrica, amplificarla y volver a convertirla a óptica. Eso lo hacemos cuando no nos queda más remedio. Pero si podemos hacerlo de manera óptica, es mucho más eficiente para el sistema. Y además, porque podemos trabajar todo el espectro con el que estamos operando. Si no, tendríamos que estar todo el tiempo corriéndonos de una banda a la otra banda. ¿Cómo opera esto? Llega la señal ya bastante atenuada, ¿sí? O todavía no salió del multiplexador y está a punto de enfrentarse a muchos kilómetros de fibra por delante. Hay que darle potencia a la señal. Hay que darle intensidad para que logre atravesar esa distancia. El amplificador EDFA es ni más ni menos que una fibra óptica también, con unas características distintas a las otras fibras con las que venimos trabajando. Es una fibra que decimos que está dopada con herbio. Dopada quiere decir que durante el proceso de construcción de esa fibra, de ese rollo de fibra, se le colocaron al vidrio durante el proceso de construcción iones de herbio. Y herbio es un elemento particular que cuando emite fotones, los emite en la misma banda de trabajo, alrededor de los 1500 nanómetros, que es justamente la banda de trabajo donde operan las telecomunicaciones, ¿sí? Emiten muchas bandas, pero ahí es donde tiene la mayor ganancia, donde nos aporta la mayor cantidad de energía. Pero ¿cómo hacemos que emita? ¿Cómo hacemos que genere electrones? Hay que inyectarle un segundo láser. Hay que acoplar el sistema con un láser que llamamos de bombeo, que le aporta energía a esta fibra en el mismo sentido en que se está dando la transferencia de la señal, de la información. Esa emisión le da alta energía a esos iones de herbio que cuando decaen emiten fotones extras. Esos fotones extras son los que le dan el aporte de energía a la señal que está siendo transferida. Como este amplificador y todos los amplificadores tienen este problema de que también amplifican el ruido y además aportan ruido propio por un efecto avalancha que se produce en ese proceso, entonces se hace en dos etapas. En una etapa donde se busca minimizar el ruido y en una segunda etapa donde se busca maximizar esa ganancia. Y otros amplificadores muy interesantes que se llaman Raman no es un amplificador en sí mismo, o sea, no es un elemento que uno agrega, no es otro pedazo de fibra que uno agrega, sino que es un láser de bombeo que uno inyecta en el sentido contrario a la transmisión. Y la que amplifica es la propia fibra del sistema, ¿sí? Entonces trabaja sobre las mismas bandas donde está operando.
Lo curioso de esto es que opera en el sentido opuesto. Uno no espera desenchufar el pelo de fibra de la recepción y que tenga potencia. Es muy peligroso. Tenemos que desactivar siempre el transmisor y tenemos que desactivar el láser de bombeo antes de trabajar con los patch cord. Se quema el patch cord, se puede quemar el transmisor, me puedo quemar yo. Con todo eso se hace la ensalada, ¿sí? Se va haciendo los amplificadores, los DCM, todo lo que haga falta. Pero ¿qué pasa en distancias oceánicas? Estamos hablando de miles de kilómetros. Necesariamente vamos a necesitar tener regeneradores en algún lugar. No nos va a alcanzar con ir amplificando y amplificando. Acá se hacen necesarios, y estos son elementos activos. ¿5 nada más? Bueno, gracias a que en la fibra podemos colocar junto a la fibra un cable conductivo, entonces el cable se arma con la fibra y un cable conductivo que lleve energía a los repetidores, a los regeneradores que hay en el trayecto de esa fibra. Cada 100 y pico, 150 kilómetros, hay que poner un regenerador. Típicamente, estos servicios se hacen anillados para darle redundancia al sistema. Esos cables, cuando están tendidos en el lecho oceánico, tienen un diámetro aproximadamente de 1 centímetro. Parece muy loco, pero es así de simple. Y van siendo cada vez más gordos a medida que se acercan a las costas o a zonas peligrosas, por una cuestión de seguridad, ¿sí? Arrastre de redes de pesca, zonas portuarias, costas muy escarpadas, ataque de tiburones. Hay tiburones que muerden las fibras, entonces también con mallas de acero se le da protección y rigidez mecánica a la fibra óptica que está por dentro. Esos cables llegan a una estación que se llama de amarre en la costa. Ahí se entierran y enterrados llegan a la landing station o estación de cable. En la estación de cable es donde están los sistemas de alimentación que le dan la alimentación entre las dos landing stations que unen ese cable a los repetidores que están por el camino. Esto trabaja todo el día. Se supone que tiene un tiempo de conmutación inferior a los 50 milisegundos, por eso lo del anillo. Y un poco sobre los regeneradores, contarles que son unos equipos inmensos que trabajan, son conversores continua a continua de 48 volts a 15.000 volts y operan con una corriente del orden del ampere. Trabajan juntos, es decir que cuando el sistema está en régimen, cada uno aporta la mitad de la energía, pero cada uno de ellos es capaz de aportar el total de la energía en caso de falla del otro. También hay redundancia en sitio, con lo cual se tienen 2 equipos en cada estación, pero podría operar uno solo en caso de que uno de los dos fallara. ¿Y mucha batería? Y batería. En realidad sí, más que batería hay subestaciones propias. ¿Ya está operativo el que une Fortaleza con Camerún? ¿Aparece en el mapa? ¿O es lo que une América y África? Sí, el mapa lo saqué hace poquitos días, anteayer o algo así que es la imagen que tenemos hoy. Sí, porque Vodafone estaba trabajando en Brasil en conjunto con Camerún para hacer el cable. Es muy posible entonces porque los colores nos indican qué tan avanzada está la fase de implementación. Algunos colores indican que están en proyecto y otros que están en operación y otros que están ya en fase de desarrollo, etc. Los invito a entrar a esa página que si quieren ver, esto se puede magnificar y por supuesto les da mucho más nivel de detalle. Así que, bueno, esto es todo. Quería decirles que como todo depende del cristal con que se mire, o en este caso, de la longitud de onda con la que se mire. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutitos para preguntitas. ¿Qué se sabe de esos transponders helicoidales que estaban trabajando, que en vez de disparar directo, disparan la luz en un patrón helicoidal como lo hacen los teatros en 3D? Desconozco, disculpas.
¿Alguna preguntita más? ¿Sí? ¿Qué tanto se está abaratando los costos de fibra óptica en la Argentina? ¿Qué tanto se está abaratando? Sí. Se abarata en el sentido que se aumenta mucho la capacidad. Yo no hablé de las capacidades sobre las que se está trabajando, pero el sistema de multiplexación, el que mostramos es un poco genérico. Puede ser CWDM, DWDM o hasta incluso UWDM, que es ultra. En el caso del ultra tenemos canales de 100 GHz de capacidad con bandas de guarda de hasta 10. O sea, tenemos centenas de canales por pelo de fibra. Y cada canal estamos hablando de 100 gigabits por segundo. Es mucha información. ¿Una preguntita más? ¿No? Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Por favor, gracias a ustedes. Gracias.